Mega Noticias con Paco Ramírez. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen. Se calienta aún más la reforma al Poder Judicial. Nueva suspensión, ya le decía, coloca a la presidenta Sheinbaum por incumplimiento de esta a afrontar prisión o inhabilitación. El país se acerca, déjeme decirlo así, a una crisis constitucional que podría tener muy graves consecuencias. Mientras, ya lo veíamos, el INE en la indefinición sobre el proceso de elección de jueces y magistrados ante las suspensiones dictadas contra la reforma. Los datos, las cifras, la crónica con Leonardo Ferrera. Adelante, Leo. Muchas gracias, Paco. Sí, en verdad que está en llamas este asunto, es un embrollo que vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Primero, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, negó hoy que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros esté en pausa por las suspensiones emitidas por jueces en contra de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, admitió que no se ha instalado la comisión de seguimiento ni tampoco se ha avanzado en las actividades programadas para el mes de octubre. Y justamente en conferencia de prensa, Tadei informó que hasta el momento han recibido 140 notificaciones de diversos jueces, luego de que el pasado 23 de septiembre el INE iniciara formalmente el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aún así, Tadei afirmó que si el Poder Judicial determina suspender de manera definitiva el proceso para elegir a 850 personas juzgadoras en junio de 2025, acatarán la orden. Así lo dijo. Pero aquí lo que llama la atención, Paco, es que mientras la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, niega que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros esté en pausa, dos consejeros afines a ella, Jorge Montaño Ventura y Norma Irene de la Cruz Magaña, reconocieron que el amago de los jueces es una de las razones por las que el Instituto Nacional Electoral mete pausa en el proceso de la reforma electoral hasta la resolución de los amparos. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, hizo un llamado a los consejeros del INE a seguir con la elección de jueces y magistrados al afirmar que no existen razones legales para evitar que se realice. Pero aquí el embrollo no termina. Hace unas pocas horas, una jueza federal, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación en un plazo de 24 horas, y señaló que de no cumplirse la orden se daría vista al Ministerio Público para que imponga una pena de 3 a 9 años de prisión, la destitución o inhabilitación de su puesto, es lo que dijo Nancy Juárez Salas, esta jueza. Y bueno, pues está en llamas esto, Paco. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas. Vamos a estar muy atentos, Paco. Así es, muchas gracias, Leonardo, y establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y a ver, ya está este tema calientito y quisiera preguntarte sobre ello. Te lo reitero, para el auditorio también. La jueza federal Nancy Juárez Salas ha ordenado una nueva suspensión definitiva contra la reforma al Poder Judicial. Esto no tendría, nada de extraordinario porque se han dictado muchas, pero en esta orden le indica a la presidenta Sheinbaum a eliminar en un plazo máximo de 24 horas la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma judicial. So pena de 3 a 9 años de prisión, destitución o inhabilitación del puesto. Lo veo muy delicado, Paco, porque puede llevarnos a una crisis constitucional y a un proceso de radicalización. En este momento es importante que el propio Poder Judicial, la Corte, puedan ser partícipes del aterrizaje de esta reforma judicial, que para mí es una muy mala reforma judicial. Pero va a ser peor si el Poder Judicial no participa.
Y estas decisiones que están tomando jueces en diversos lugares del país, en diversos rangos, claramente lo que pueden llevar es a el desacato, que ya han ocurrido desacatos en estas últimas 2 semanas, o francamente una confrontación en donde entonces el Poder Judicial se ha hecho de un lado y ya ni siquiera participe en lo que debe participar en el aterrizaje. Me preocupa mucho esto, Paco. Incluso me preocupa que si eventualmente la Suprema Corte revocara la reforma judicial y la declarara inválida, entonces se convoca un Congreso Constituyente para cambiar y reescribir la Constitución desde cero. Y eso sería muy peligroso. Entonces, me preocupa. Ahora, entiendo que los jueces de manera individual pues están tomando decisiones con base en los criterios que ellos consideran correctos. Pero nada más imagínate este desafío a la presidenta del país en donde se le pone una multa o se le obliga a tomar una decisión. Es muy complicado políticamente y lo más probable frente a este tipo de desafíos es que el gobierno se radicalice. Y este momento es muy delicado por esa razón, Paco. La confrontación, Luis Carlos, entre el Poder Judicial y los poderes legislativo y ejecutivo está llegando a un punto crítico. ¿No estamos ya en una crisis constitucional? Pues sí lo estamos. Lo que pasa es que el gobierno pues desacata y no pasa nada porque pues no hay contrapesos ya en este país en los hechos, salvo el que ejercen jueces, pero los jueces pueden ejercer contrapesos cuando sus órdenes son cumplidas. Y si las órdenes no son cumplidas, pues ¿cómo la haces ejecutable? ¿Cómo la logras llevar a cabo? No hay manera en este contexto de hacerlo. Entonces ese es el gran problema en el que estamos. Yo creo que políticamente hablando, la reforma judicial es una realidad, Paco, es una realidad. Y que frente a esa realidad lo que se tiene que hacer es ver cuál es la mejor manera de que esta reforma judicial pueda aterrizarse con el menor daño posible de los márgenes pocos que hay. Yo creo que esa es la ruta. Yo creo que estas suspensiones, etcétera, son cuestiones transitorias, pero eventualmente pueden renovar o rehacer el procedimiento completo o pueden reescribir la Constitución. Es decir, esto es un tema zanjado políticamente. Entonces, estos temas son solamente paliativos temporales que pueden incluso empeorar las cosas. Yo creo que los jueces tienen una obligación de cumplir lo que deben hacer, lo están haciendo, pero yo solamente alerto, Paco, de las consecuencias de que puede traer esto. Sí, a ver, transitorias, pero son muchas las suspensiones y el no cumplirlas, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a una transición muy lamentable, muy perjudicial, en donde ya no importa hacerle caso a los jueces. Y entonces el cambio de estafeta de jueces de antes a jueces nuevos, pues va a ser muy accidentada. Uno de los grandes riesgos de esta reforma, Paco, es que en este periodo de transición en donde muchos jueces ya saben que se van, ¿qué vas a hacer tú con los 400 expedientes de casos pendientes? ¿Qué vas a hacer si ya te vas en 8 meses? Pues hay 2 o 3. Una es que pues, los dejes ahí en tu escritorio para que el nuevo o la nueva lleguen y lo resuelvan. La otra es que saques provecho de esos casos porque te quedas sin trabajo. Entonces el proceso de transición es muy complicado y este tipo de temas lo hacen más complicado y entonces el incentivo para que los jueces nuevos que llegan en septiembre del 2025 quieran cambiar todo, un poco como revancha o como criterio de diferenciación es alto. Pero imagínate, hay miles y decenas de miles de casos civiles, casos mercantiles, casos penales, en donde hay personas, empresas particulares que han invertido años en tratar de construir una argumentación y que un juez nuevo llegue y diga esto no vale, ahora es así, puede generar un gran problema para muchas personas en este país. Oye, déjame preguntarte esto, ya es independiente de lo que estamos hablando. Como ex consejero presidente del IFE, ¿cómo te hubiera caído estos superpoderes que ahora tiene Guadalupe Taddei, que puede nombrar funcionarios sin necesidad de consenso? Esto es muy grave, Paco, muy, muy grave. Esta es una de las malas noticias de estos últimos días que ha pasado un poco en segundo plano, porque la colegialidad del instituto es un blindaje frente a la presión externa.
Yo cuando fui presidente del Instituto Federal Electoral, por supuesto, recibía presiones, peticiones de nombramientos, oye, te voy a mandar tal currículum, oye, esta persona es muy buena, y la manera que yo tenía y que tienen los presidentes, presidentas del instituto para blindarse es, pues si pasa la prueba de la mayoría de votos, adelante. Pero claramente construir una mayoría requiere traer personas independientes, imparciales, profesionales, no recomendados. Entonces, estos poderes que le dan a Tadei de nombramiento unipersonal tiene el problema de que va a destruir la colegialidad. 2, el sentido de responsabilidad colectiva. 3, pues claramente ya va a poder nombrar a quien quiera, pero esas personas que van a estar ahí como directores ejecutivos se van a sentir responsables solo frente a ella. Esto es muy delicado, es muy grave. La verdad es que uno como presidente del IFE o del INE te sientes protegido cuando los directores son fruto del consenso porque tienen apoyo de todos, pero si los directores solo tienen tu apoyo y los demás consejeros no confían en ellos, el trabajo se hace más difícil. Es una mala idea. Nadie la había previsto, nadie la había pedido, salió por el as bajo la manga y esto claramente me parece que es un abuso que no debió haber ocurrido y que lastima al instituto. En palabras de Luis Carlos Ugalde, como siempre, Luis Carlos, agradecido de estos minutos aquí en Mega Noticias. Gracias, Paco. Buenas noches.